Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me habló y a mí me ministró el corazón. Y es hermoso cuando el Señor nos habla porque nos abre el panorama, nos cambia. Y la palabra de Dios hace todo lo que tiene que hacer porque es Él. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero que abra conmigo, que es espero no hacer una ensalada rusa donde haya zanahoria, pero que ustedes entiendan, hermano. Así que si ves que alguien se te está durmiendo al lado, tenés la autoridad, sacudirlo, una imposición de mano. Le prometo que vamos a hacer corto, no lo sé cuánto, pero vamos a hacer un mensaje corto. Pero quiero compartir con ustedes en el libro de Salmos 147. Y esta palabra es hermosa. En el capítulo 147, versículo 3. Y ahí arrancamos. Dice, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y a mí me encantó esta palabra. Me encantó. Porque acá el salmista está diciendo que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y hoy quiero hablar de heridas. Hoy quiero hablar en este día, con la gracia del Señor, de las heridas que nos toca atravesar a nosotros. Amén. Así que vamos a orar por la palabra. La pastora oró por mi vida, pero vamos a orar en esta hora, porque solamente Él lo puede hacer. Amén. La palabra de Dios es bendita, donde cualquiera que la hable, ahí se está desatando el poder de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él haga obra maravillosa. Amén. 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 Muy bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora, porque tú estás en esta casa, tú estás en este lugar, aún estás en cada casa, Señor, que hoy está viendo esta transmisión. Ahí está tu presencia, Señor, porque tu palabra no tiene límites. Tu palabra, Señor, se mete, rompe muros, rompe murallas, rompe límites, rompe estructura, porque tu palabra es poderosa, Señor. Por eso en esta hora tomamos autoridad, Espíritu Santo. Te damos nuestro corazón, te entregamos las cargas que tenemos en nuestro corazón, te entregamos la rutina, te entregamos nuestros imposibles, te entregamos todo en esta hora y nos vaciamos, Señor, porque queremos entrar en tu presencia, gozarnos contigo, Señor, pero salir transformados en esta hora, Señor, y solamente eso lo podés hacer vos. Así como compartía tu sierva antes, Señor, te permitimos que tú entres en nuestra barca y haz una obra maravillosa. Señor, atamos todo lo que no es tuyo, todo lo que viene a confundir, todo lo que quiere venir a distraer, todo espíritu que opera, Dios, trayendo cansancio, trayendo, Señor, apatía, trayendo pesadez espiritual. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra pueda fluir, pueda correr con poder en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque una palabra tuya cambia nuestra vida. Una palabra tuya trastorna los pensamientos del hombre, los endereza, los encamina, los encausa. Por eso no nos queremos ir de esta casa sin esa palabra en nuestro corazón. Por eso disponemos todo de nosotros y queremos oír hoy, Dios, tu palabra en nuestro corazón, porque solo tu palabra puede hacerlo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios recién estábamos leyendo y dice el salmista: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y me encanta porque nuestro pastor siempre nos enseña
porque el Señor Jesús nunca nos mintió a nosotros. El Señor siempre nos dijo que nosotros íbamos a atravesar el día malo. En Efesios dice que nosotros vamos a atravesar el día malo. Pero el Señor Jesús a nosotros nos dice que vamos a atravesar también aflicciones. Pero hay algo poderoso en ese versículo, porque no solamente se queda en la aflicción, sino porque Jesús mismo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso a nosotros nos trae esperanza, nos trae ánimo, porque si no andaríamos todos en una depresión constante. Estaríamos de llanto en llanto, de miseria en miseria, y no tendríamos esperanza en el corazón. Pero sin embargo, a mí me encanta porque acá el salmista dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y el verbo sana me está hablando de un presente, ¿no? Las maestras acá que están, Él permanentemente está sanando. No dice, Él sanó tu corazón. ¿Para qué decir no, querido? Una sola vez sos sano, el resto lo tenés que cuidar. Él dice, permanentemente Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso es hermoso. A mí me encanta esta parte. Y hay una traducción que es del lenguaje actual, que también me encanta. Todo le encanta a ella. Dios sana las heridas de los que habían perdido todas las esperanzas. Y eso es maravilloso, porque es una contradicción tremenda para nuestra mente natural. Porque acá lo que la palabra, en otra traducción, él dice, Dios sana las heridas de los que habían perdido todas las esperanzas. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando el valle de la lágrima, el valle del dolor, el valle de la tribulación, cuando estamos atravesando diversas pruebas, son pocos los que se alegran. Somos pocos los que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos siendo trabajados, estamos siendo moldeados, nuestro carácter está siendo exprimido, nuestra vida, nuestra persona, nuestro carácter se encuentra en una contradicción permanente entre la situación que estás viviendo y la fe que tengo que tener para creer que Dios está bajo control de todas las cosas. Entonces acá me encanta porque cuando todo nos sale mal, cuando no tenemos un a favor, me encanta porque acá en esta traducción dice, Él sana todas las heridas, pero de aquellas personas que habían perdido las esperanzas. Y llega un momento de la vida, no sé si ustedes, pero la gente siempre dice, mientras hay vida hay esperanza. Pero ya llega un momento en que tenés vida, pero ya no tenés más esperanza. Porque decís, che, pero esta puerta la golpeo y no se me abre. Esta situación, estás viviendo, por ejemplo, un momento de enfermedad y se te aparece un problema económico. Pasás ahí y estás como diciendo, bueno, pero gracias Señor, porque Él me dijo, yo soy tu proveedor. Y de repente te viene otra. Entonces es como que estás queriendo hacer un poco de pie y viene y como que tenés una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces en ese momento nuestra vida se encuentra en una confusión, se encuentra en un no te veo, Dios. Amén. ¿Cuántos han atravesado? Acá no los ven a ustedes, así que pueden levantar la mano. ¿Cuántos hemos estado pasando momentos de ese tipo? Porque la carne, nosotros somos humanos, somos muy fáciles de caer, somos muy fáciles. Pero a mí lo que me encanta de esta palabra, que acá el salmista, él está diciendo, Él sana a todos los que están quebrantados. Y el término quebrantar tiene que ver con rotura, tiene que ver con destrucción. Porque hay veces en la vida que nos encontramos en esta parte. Nos encontramos rotos. Es como ese famoso salmista que dice, con el corazón partido. Nos encontramos con el corazón roto. ¿Por qué? Porque una prueba vos la pasás. 2 pruebas juntas, la pasás. 3 pruebas juntas, ahí estamos como
como el soldado que viene, que está en medio de la lucha, que estamos en medio, pero ya llega un momento en que vos sentís que ya no tenés ningún tipo de esperanza. ¿Por qué? Porque la situación, la que vos querés manejar, no la estás pudiendo manejar. Y es en ese momento donde la palabra del Señor viene y dice la Biblia que la palabra es como un bálsamo. Él es nuestro bálsamo. En el medio del desierto, en el medio de la dificultad, Él viene con una esperanza y es un vaso de agua en un momento de mucho cansancio. Y eso hace la palabra en nosotros. La palabra nos da vida, nos da poder, nos da la sensación de sentir. Por eso entiendo cuando el texto bíblico del apóstol Pablo dice, podrán venir, están cansados, están destruidos, pero no van a estar nunca derrotados. ¿Lo entendemos o no? Porque vos de allá estamos todos en un momento donde estamos todos siendo zarandeados como el trigo. Pero hay un momento donde venís a la casa del Señor, tenés un encuentro con el Dios verdadero y vos sabés que tenés la esperanza. ¿Por qué? Porque acá estás en este momento donde Él está sanando todo corazón roto. Y nosotros no sabemos qué sensación se produce lo que es una rotura hasta que no lo viviste, ¿no? Nadie va a poder explicar lo que es tener un hueso roto hasta que vos no sufriste un hueso roto, ¿o no? Porque todos nos imaginamos, podría haber sido, pero hasta que vos no viviste, hasta que no atravesaste ese momento del desierto, vos nunca vas a entender lo que se sufre. Amén. Todos nosotros, la mayoría, somos muy buenos consejeros, somos muy buenos de decir, no, vos tenés que seguir para adelante. Ahora cuando las zapatillas te las tenés que poner vos y vos estás de este lado del camino, ya ahí como cambia la cuestión. ¿O no? Todos pedimos oración, todos decimos, viene una persona y dice, che, quiero que estés orando porque estoy atravesando un momento de dificultad, ¿viste? Estoy buscando trabajo. Bueno, vamos a orar porque Dios dice en su palabra que el que no trabaja, que no coma. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios te dé. Listo, nos ponemos a orar y oramos. Y nosotros, la verdad, que oramos. No es que tampoco estamos permanentemente con la aflicción de mi hermano. Ahora, cuando me toca a mí estar viviendo eso, oro mañana, tarde y noche, estoy permanentemente orando. ¿Por qué? Porque es la carga, es mi problema, es mi necesidad, ¿o no? Cuando la está viviendo el hermano y digo, y bueno, ¿vio? Ahí es como que hasta emitimos juicio, tenemos otra mirada distinta. Yo la verdad que manejaría de esta manera. Ahora, cuando me toca atravesarla a mí, ahí estamos distintos. Entonces, para esas situaciones nos toca atravesar momentos difíciles. Para esas cuestiones. Yo oraba los otros días y le preguntaba, Señor, ¿para qué el problema? ¿Para qué el problema? ¿Para qué? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que atravesar tantas cosas? Porque uno no es víctima, porque uno si se pone a mirar los varones de Dios, los profetas, todos los que están acá, nosotros, hermano, no les atamos ni los cordones. Porque nosotros decimos, Señor, estoy pasando este momento difícil. Pero cuando lo vemos al apóstol Pablo, que fue torturado, que fue lastimado, que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo, nosotros decimos, Señor, qué vida fácil que tengo, ¿por qué tan poco? Me quejo, ¿no? Pero la Biblia a mí me encanta, porque hoy, como les decía, no quiero hacerme una ensalada, pero quiero hablar de las heridas. Y la verdad que cuando me puse a leer un poco sobre las heridas, cuando nosotros hablamos de heridas, hablamos de todos los sentidos. Estamos hablando de las heridas físicas, que tienen que ver con enfermedades, y también estamos hablando de las heridas emocionales, que esas heridas emocionales son, y en esta me quiero enfocar en esta hora. Así que si usted me puede prestar atención, 10 minutos, que me preste atención, y quiero hablarles sobre las heridas emocionales. Y esta es por eso que acá el Salmo dice, Él sana, permanentemente está sanando
sana. El verbo sanar tiene que ver con permanencia, tiene que ver con que todo el tiempo Él está sanando mi corazón. ¿En qué sentido Él me está sanando permanentemente? ¿Por qué? Porque las heridas tienen que ver, las pueden producir diversos factores. Y para eso voy a usar como las heridas comunes de la vida. Hay heridas que a nosotros nos hacen, por ejemplo, todos los que hemos padecido algún tipo de intervención quirúrgica, algún tipo de cirugía, los médicos tienen que abrir, que cortar, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene un fin, ¿cuál? El sanar, el quitar lo que tienen que sacar, que está funcionando mal. Para una cesárea tienen que romper más de 7 tejidos como para sacar al bebé. Y después todo eso lleva tiempo cicatrizar, ¿o no? No es que al otro día vos saliste y te fuiste a entrenar, jugar al fútbol. No, porque ahora las chicas también juegan al fútbol. Pero saliste a limpiar, No, tenés que tener, los médicos te dicen, no, un mes aproximadamente de reposo absoluto. ¿Por qué? Porque esa herida, ¿y cómo la tenemos que ir cubriendo nosotros? La tenemos que ir lavando, desinfectando, no usar productos con mucha perfume. Soy experta en el tema. Tenemos que usar faja, tenemos que usar de todo de acuerdo a donde esté la herida. Pero esas heridas llevan tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no la cuido, corre riesgo de que se infecte. ¿O no? Perdón que le pregunte y no, porque me está mirando como si estaría la pólvora de la... Las heridas tienden y corren riesgo de infectarse. Y de acuerdo sea el nivel de la herida, más tiempo lleva el proceso de cicatrización. Si yo estoy cortando una cebolla y me corto acá, me va a sangrar. Pero eso no me va a dificultar para ir a trabajar. Voy a tener que ir a trabajar con una curita, pero voy. ¿Por qué? Porque las células empiezan a trabajar de manera tan rápido que se activan y empiezan a decir, che, acá hay un corte. Entonces empiezan a trabajar todas en armonía para cicatrizar esa herida. ¿Para qué? Para que empiece a... En cambio, si es una herida mucho más profunda, ahí voy a tener que ir al médico, me empiezan a coser. Por eso yo les decía el tema de las operaciones. Las operaciones siempre van a tener un fin. Siempre van. No es que yo mañana voy y digo, mira, quiero que me saques la apéndice, pero si no tenés, y bueno, sacámela igual. No, siempre va a tener que tener un fin y el propósito siempre va a ser para bien del paciente, ¿no? Pero también hay heridas que necesitan para la cicatrización no estar tapadas. Hay heridas que no las tenemos que estar tapando todo el tiempo, porque no corre en riesgo el exterior de infectar eso, como estas heridas que yo les decía de cuando te operan y demás. Hay heridas que son tipo úlceras, esas necesitan del exterior. O sea, no me voy a ir a jugar a la pelota con una úlcera así, ¿no? Pero si estoy adentro de casa, te dicen, no la tapes, porque necesita el aire. El aire está funcionando para que se vaya creando una nueva piel y eso empiece a cicatrizar, ¿no? Entonces, eso es a nivel físico. Y después hay 1,5 millones, pero no porque les prometí que íbamos a ser cortos. Pero hay heridas que a nosotros, espiritualmente, emocionalmente, nos produce el mismo efecto, ¿no? Nos produce lo mismo. Hay heridas que son, por ejemplo, no sé, vino a Yelén y me saludó a todo el mundo y a mí ni me quiso saludar. Bueno, ponele que yo diga, ay, esta que se hace. Bueno, y que a mí me hiera un poquito. Pero no va a ser una cosa de que me quite el sueño y nada. Después vos te vas a tu casa, te pones a pensar y decís, no, capaz que no tenía puesto los anteojos, no me vio, capaz que... Y no le dejás lugar a la cabeza, entonces simplemente es una herida así nomás, ¿no? En cambio, hay otras que tienen un poco más de profundidad. En cambio, si por ejemplo es tu amiga, la que vos le abriste tu corazón, o tu amigo, a la que vos le contaste tus problemas y después empezaron como el resto a saber de tu problema. Entonces ahí vos podés decir, che, ahí la herida es un toque más profunda,
¿Por qué? Porque es tu amiga, hablamos de traición, hablamos un montón de cosas. Entonces ahí el proceso de cicatrización tiene que ser un poco más, te va a costar un poco más, ¿o no? Y ahí está el famoso dicho donde dice, veo la vaca, el que se quema con leche, veo la vaca y lloro. ¿Por qué? No, yo ya confié y le conté un montón de cosas a un montón de personas, pero esas personas me lastimaron. Ahora por eso, listo, nunca más a nadie. Entonces entramos en esa confusión. ¿Por qué? Porque esas heridas están tapadas cuando necesitan cicatrizar. Entonces hay otras heridas por ejemplo, cuando tiene que ver con un cónyuge, cuando viene la traición por cónyuge. Dicen los que saben, que son los psicólogos en este caso, que cuando hay una traición entre el matrimonio, cuando hablo de traición estoy hablando de adulterio, estoy hablando de postas traiciones, no de otro tipo, sino ese tipo de nivel. Los psicólogos y la gente que sabe, especialista en el tema, dicen que es como que la persona atraviesa 5 duelos de personas muy importantes en la vida. Por eso cuesta tanto, por eso duele tanto, por eso tenés el corazón quebrado, por eso tenés el corazón partido, por eso, porque vos derramaste tu vida, le entregaste todo y esa persona traicionó. Entonces en tu corazón se produjo una herida que necesita tremendamente la sanidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque gente común que ha querido, y no digo que no se pueda, solamente que digo que es muy difícil perdonar sin ayuda del Espíritu Santo a una persona. Entonces si nosotros vamos a lo que la Biblia a mí me dice con respecto a las heridas emocionales y con respecto a cuál tiene que ser mi actitud frente a la agresión ajena, frente a la ofensa, a mí el Señor me dice que yo tengo que perdonar. El ofendido tiene que perdonar. Y no les pregunta si es en qué tipo de herida es, si es poquita, si es mucha, si tiene una intervención quirúrgica. No, cualquier sea la agresión, cualquier cosa, nosotros tenemos que perdonar. Nuestro corazón tiene que perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, pero que todo tenemos que perdonar, todo tenemos que perdonar. No, pero hay cosas que es imposible perdonar. Me mató a mi hijo, violó a mi hija, ¿cómo lo voy a perdonar? Tengo que perdonar. ¿Te va a costar? Un montón. A todos nos va a costar, todos. Pero la Biblia a mí me dice que si yo no perdono las ofensas, mi Padre que está en los cielos no va a perdonar las mías. Y si Él no perdona mis ofensas, si Él no perdona mis pecados, yo no entro al cielo. Es más, el apóstol Juan dice que aquel que no ama a su hermano es homicida. Y el homicida no va a entrar al reino de los cielos. No, pero igual el que lo hizo no era mi hermano. No. Tenemos que perdonar. ¿Es una tarea fácil? No. Pero ¿saben qué? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te va a costar un montón, un montonazo nos va a costar, pero promesa de Dios tenemos que con su Espíritu Santo en nosotros vamos a poder perdonar y vas a perdonar. Y ¿saben qué? La cicatriz siempre te va a quedar. Lo que no va a producir es más dolor. Si yo me toco, las operaciones que tuve, a mí no me duelen. Pero ahí la marca en la piel quedó. Significa que a mí me va a recordar las situaciones que te tocó atravesar, pero ya no la vas a sentir con dolor. Y esa es la señal que vos ya estás sano. Entonces, el perdón, siempre decimos que es un mandato de Dios. Nosotros por amor a Dios perdonamos.
perdonamos. Entonces, permanentemente el Hijo de Dios tiene que ir a la presencia del Señor y examinar cómo está su corazón, permanentemente. Y cuidar el corazón. Nosotros todos acá lo sabemos, que dice Proverbios cuando dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque él emana la vida. Entonces es una tarea constante que tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está? Si hay heridas, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. No, pero es que esto me cuesta todavía, me cuesta perdonar a mi papá, me cuesta perdonar a mi pareja, me cuesta, sí, te va a costar. Pero va a haber un día que si todos los días vas a la presencia del Señor y le decís: Espíritu Santo, carnalmente no quiero perdonarlo, porque no se lo merece. Carnalmente quiero decir eso. Pero espiritualmente el Espíritu Santo a mí me dice: si yo no perdono, no voy a ser perdonado. Y espiritualmente hay un quiebre que se produce cuando vos perdonás. Cuando vos perdonás, las ataduras se empiezan a cortar. Porque decimos: no, pero esa persona no se lo merece. No, capaz que no se lo merezca, capaz que nunca te venga a pedir perdón. Pero vos te mereces una vida en libertad. Y la falta de perdón te hace vivir una vida oprimida, te hace vivir una vida en cautiverio espiritual. Y cuando pasan situaciones, ahí te sale todo de adentro, porque la herida todavía no está ni siquiera cicatrizada. Entonces tenemos que ir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ¿cómo está mi corazón? Porque yo no estoy exenta de lastimar a una persona con mis actitudes, de manera involuntaria, hasta de manera voluntaria. Y cuando yo me equivoco, quiero que la otra persona me perdone. Y le digo: no, dale, perdóname, no, perdóname. No, vos no te lo mereces, pero no, dale, dale. Y automáticamente que decís: pues, es un problema del ya. Yo ya pedí perdón. Pero automáticamente nosotros tenemos, y es una tarea permanente del cristiano y del Hijo de Dios, cuando hay áreas de nuestra vida que están siendo oprimidas, lo primero que tengo que ver: cómo está mi corazón con respecto a las heridas. Si mi corazón es un corazón sano, ahí voy a descartar, digo: bueno, Señor, voy descartando, voy viendo las puertas. Bueno, esta está cerrada porque no le di lugar. Porque también corremos el riesgo, lo que dice Hebreos, eso sí, leámoslo. ¿Qué dijo? Hebreos 12. Mirad bien, 12:15, mirad bien, no sea que alguno de vosotros, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Acá dice: y por ello muchos sean contaminados. Y esto voy a hacer un paréntesis así como de cortito, porque si no me extiendo. Pero acá lo que dice es la raíz de amargura. Eso se produce cuando yo no perdono. Eso se va alojando a mi corazón y ya llega un momento en que tengo una raíz de amargura. Y la raíz está profunda. La raíz hay que arrancarla, ¿sí? Pero ¿qué dice? Por muchos, por ellos, van a ser contaminados. ¿Pero por qué? Porque la amargura es contagiosa. La amargura es contagiosa. Las personas que tienen amargura en el espíritu, van a ir y van a contar a las otras personas lo que le aqueja. Entonces vos capaz que te pusiste a hablar con una persona y estabas bien, digamos, normal, pasar. Pero ¿qué pasa?
y te pusiste a hablar con una persona que tiene una amargura en el corazón, todo mal, todo queja, todo, y vos salís, sí, bien, tenés razón, y se te contagió. Por eso dice que muchos sean contaminados. Por eso cuando tenés algo en el corazón, directamente a los pies del Señor Jesús. Señor, esta persona hizo esto y a mí me lastimó. Esta persona me lastimó. No sé si fue consciente, no sé si fue inconsciente, no lo sé, Espíritu Santo, pero vos conocés el corazón, pero sabés que mi corazón tiene que ser sano. Tiene que ser sano, porque mi corazón necesita la sanidad del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Él como quiere que vos vivas una vida de libertad, Él te va a decir como le dijo al leproso: sí quiero, sé limpio. Sí quiero, sé limpio. Porque Dios te quiere sanar, porque Dios te quiere liberar, porque Dios te quiere usar. Pero para usarte primero te tiene que sanar el corazón. Por eso cuando tengas algo estorbado en el corazón, anda a los pies de la cruz, anda a los pies del Señor y perdona. Otra de las causas que pueden ser las heridas son las heridas que nosotros provocamos o a nosotros mismos. Y eso vamos a hablar del pecado, porque el pecado produce tristeza. El pecado produce dolor. El pecado es una separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando un hombre está pecando permanentemente, nunca se va a sentir feliz, nunca va a estar, porque es una separación con Dios. Pero la Biblia a mí me dice que si yo perdono a los demás, si yo me perdono a sí mismo, y eso es una barrera que también nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces es fácil perdonar al otro, pero ¿cuánto cuesta perdonarse a uno mismo? ¿Por qué? Porque dice, me encanta, en Isaías 6, cuando se encuentra el profeta Isaías y se encuentra, y está él, dice, lo vi al Señor en el alto, dice, y de ahí descendió un querubín y me tocó y me limpió mis labios y me dijo, tus pecados son limpios. Bueno, vamos a leer así, no invento. Y tocando sobre él mi boca, y dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es lo que el querubín se lo dijo al profeta Isaías. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando pecamos, toda la Biblia dice que todos somos pecadores. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios, todos merecíamos la eterna separación con Dios. Pero una cosa siempre el pastor nos enseña de aquel que peca, porque vivimos en un mundo pecaminoso, porque pecamos, pero otra es cuando practican el pecado, se practica, ya es una costumbre. Entonces acá nosotros nos cuesta muchas veces, y va eso, nos cuesta. Muchas veces podemos perdonar a los demás, pero nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros. ¿Por qué nos cuesta perdonarnos? Porque el pecado trae culpa. Pero la gracia de Dios es suficiente, que cuando Él limpió mi pecado, Él arranca la culpa. Amén. Así que abogado tenemos para con el Padre, al único. Él ya pagó el precio por nosotros. Somos limpios por Él. Somos limpios, entonces no tenemos que vivir en esclavitud, iglesia. No tenemos que vivir en esclavitud porque Él nos quiere libres. Así que el Espíritu Santo te hable en el corazón si es una palabra para este momento. Igual voy a terminar con la otra parte. Y otra de las heridas lo hacen los demás, la podemos producir
La segunda la podemos producir nosotros con nuestro pecado. Y de la tercera que me gustaría hablar es las heridas que produce Dios. Porque tenemos un Dios que muchas veces permite el dolor. Tenemos un Dios que hiere. Y antes que me tiren con las sillas en la cabeza, quiero que abran conmigo en Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y esto es tremendo, iglesia. Porque tenemos un Dios que hiere. Pero las heridas de nuestro Padre, y eso es maravilloso, las heridas que Dios produce en el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del corazón, porque Dios no mira edades, Dios no mira género, Dios mira corazones. Pero esas heridas siempre van a tener propósito. Las heridas que Dios produce tienen un propósito eterno para con nosotros. Porque las heridas que Dios hace en los corazones nunca van a ser para destrucción. No es para matarte. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Dios, cuando hiere, Él dice que a nosotros nos saca más que vencedores. Entonces, cuando Dios te mete en situaciones, ¿y cuáles son las heridas que Dios puede producir? Cuando Dios, pudiendo ser Dios, Dios es Dios. Dios es dueño de todo lo que vemos y todo lo que no vemos también. Dios es dueño de mares, los tronos, todo. El mundo es nada delante de su mano. Dios es Dios. Él es todo. Él está sentado sobre trono. Él es todo. Y cuando ese Dios que hace todo y que puede todo y que gobierna todo, no hace o permite cosas que nos atraviesan a nosotros, ahí están las heridas de Dios en el hombre y de la mujer. Como por ejemplo una enfermedad. Como por ejemplo situaciones extremas que la persona puede estar viviendo. Y ahí vos sabés que, bueno, pecado, si bien todos pecamos, por eso claro, todos pecamos, todo sí, el pecado no era por culpa del pecado. No es por algo que hayamos cometido, sino es porque Dios lo está permitiendo. Dios es un gran soberanía, Él está permitiendo este dolor en nosotros. Pero a mí me encanta porque tenemos la esperanza gloriosa y para no me sale, pero quiero que leamos para fundamentar, ahí me sale. Una historia que está en Primera de Reyes 17. Todos acá la conocemos, todos. Primera de Reyes 17, 8. Y es cuando Elías está con la viuda de Sarepta. Todos acá conocemos la historia, ¿sí? La mayoría creo que la conocemos. Pero la vamos a leer de manera ligera. Vino luego a él palabra de Jehová al profeta, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en el vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello como una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite va a disminuir hasta que el día de que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer una pausa, respiramos. ¿Por qué? Todos conocemos esa historia. Todos conocemos al profeta cuando fue y le pidió a la viuda, a una mujer viuda con un hijo. ¿Pero qué? Lo único que tenía era un poquitito de harina y un poco de aceite. Se iba a hacer un par de tortillas. Esa es la receta de la viuda cuando andamos medios cortos, ¿no? Si no tenés ni siquiera para aceite, sería hoy unas tortas fritas, pero si no tenés eso, aunque sea así como al hornito, unas tortillitas, y es una buena receta cuando estamos en estos tiempos de crisis. Pero la diferencia es que esta mujer era lo último que tenía. Dice la Biblia, se iban a dejar morir ella con su hijo. Pero dice que vino el Señor, el profeta, y le dice: hazme a mí primera, y le entrega y le suelta una promesa de provisión, que hasta que no llueva, ella no le iba a faltar los recursos, no le iba a faltar el sustento diario, no le iba a faltar. Y ella, ¿qué hizo? Lo creyó, ¿o no? Porque el 15 dice: entonces ella fue y hizo tal cual lo dijo el profeta. Comió ella y su casa por muchos días. Y ahí viene la confirmación, que la harina no escaseó, ni el aceite, ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero, acá viene. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y estas son esas heridas que Dios provoca y que Dios permitió sobre esta viuda. Como habíamos dicho, era viuda, no tenía marido. Y el único hijo que tenía, que se iba a morir de hambre, se iban a morir los dos. Pero dice acá la Biblia que luego que la provisión estuvo, porque vino la provisión, se cumplió la palabra de Jehová, no faltó nada. Dice, estuvo por muchos días, pero hubo un día en que ese hijo, que había sido la bendición, ese hijo que había disfrutado de la bendición y de ver materializada la promesa de Dios, ese hijo se le muere a esa viuda por una enfermedad. Pero lo grandioso de todo esto, que esta mujer lo carga y se le va a Elías y le dijo: ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer las memorias, mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Yo me lo imagino así, pero capaz que no, que se lo dijo con amor. Entonces dice, entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó a su aposento donde estaba él. Y acá lo que yo lo que observaba con respecto a esto, esa situación que le toca atravesar a Elías también. Porque acá no nos olvidemos que Elías venía de unas. Venía de ser confrontado. Elías era un varón de Dios lleno de fuego. Pero dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Era un hombre que venía atravesando. Porque él estaba en otro lugar y dice cuando él predice la sequía,
Dice que fue y también estaba que los cuervos le venían pero él también estaba viviendo momentos difíciles, los de Elías. Y acá lo que me ponía en los zapatos de Elías, que dice, voy, le entrego una promesa a esta mujer, la cree, está viviendo la provisión en su casa, está viendo por muchos días, dice, pero ¿qué pasa? Se le muere el hijo. Y también veo a este Elías que cuando son esas oraciones que nosotros hacemos, cuando estamos en público, Señor, bendice a fulanito, te pido que tu unción caiga sobre él. Pero cuando estamos en nuestra casa, que estamos rotos, Señor, esos son esos tipos de oraciones que le mostramos cómo estamos al Señor. Y esas oraciones hizo Elías, porque Elías agarró a ese muchacho, dice, y se los llevó a su aposento. Pero lo grandioso de eso que le dijo, Jehová, Dios mío, aún a esta viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Obviamente que Elías, el varón de Dios de fuego, no iba a hacer esta oración delante de la viuda, la hizo adentro, porque también estaba siendo confrontado Elías. Porque el Dios que lo había bendecido y que no había dejado caer ninguna de las palabras que él había dicho, era el mismo Dios que estaba permitiendo esto. Dice, y que él fue y se lo extendió, y me encanta esto, porque se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios. Dice, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y el 22, que es maravilloso. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y él dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo a su hijo y le dije, mira, acá está tu hijo, vive. Y lo maravilloso dice el 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque cuando Dios está hiriendo, Dios hirió a esta mujer, pero también estaba hiriendo a Elías. Pero lo maravilloso de todo, que como Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Jehová escucha la voz del ruego de Elías, escucha y le da la orden a que la muerte retroceda y que la vida misma vuelva a ese niño. Y lo maravilloso de todo, que todo esto sirvió para que esa mujer conozca que Él, ¿por qué? Como dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nunca, nunca la herida de Dios va a traer muerte sobre tu vida, nunca. Lo que Dios produce, todo va a tener un propósito. Todo. En el momento no lo vas a entender. En este momento no lo vas a entender. Pero como lo dijo esta mujer, ahora conozco. Muchos van a decir lo mismo de vos. Cuando te vean salir, ahora conozco que sos una sierva o que sos un siervo de Dios y que es verdad todo lo que decís. Porque siempre el dolor va a estar atravesado y va a venir con un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el dolor lo que hace en el corazón del hombre y de la mujer que está atravesando, te enfoca en el propósito. Te va a enfocar en el propósito. Otra de las cosas que hace el dolor en el corazón, te cambia el corazón. Y quiero que leamos en Jeremías 31. Ya estoy terminando, no se preocupen. Jeremías 31:28. Así
como tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar, para perder y afligir, tendré cuidado de ellos, para edificar y para plantar, dice Jehová. El propósito, el dolor en el corazón te enternece. Por eso Dios lo envía. Te hace un corazón más empático. Porque Dios cambia el corazón de piedra y te pone uno de carne. Para que mañana cuando te toque atravesar y te toque hablar con personas que atravesaron lo mismo que vos lo estás mirando con otros ojos. Porque vos ya pasaste por esa situación. Pero lo maravilloso de Dios, y con esto le prometo que termino, que está en el libro de Oseas 6, 1, que esto es promesa de Dios para el pueblo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El mismo Dios que lastima, Él mismo te sana. Los brazos del Padre te sanan. Por eso la palabra de este día es: mira cómo está tu corazón. Fíjate, si tenés heridas en el corazón que te las produjeron otros y todavía no hay perdón en tu vida, esa es la tarea para casa del día de hoy. Perdona. Pero si estás viviendo situaciones donde Dios mismo te está hiriendo, descansa en los brazos del Padre. Descansa en el cuidado del Dios. Descansa en Él. Porque si Dios lo produjo, Él te va a sanar. Él te va a sanar. Y me encanta, si no quiere no lo busque, Job 5:18. En realidad es un discurso que le dan a Job, que es un hombre experimentado. Un hombre que sí vivió en carne propia lo que eran las heridas que Dios puede producir en los corazones que está tratando, en los corazones, en las personas, en los caracteres. Porque Él dice en el 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, pero con sus manos cura. Así que ponete en pie en esta hora y te quiero dejar esta palabra en el corazón. Y la tarea de nosotros es ser sinceros delante del Espíritu Santo y delante del Señor. Y que anda a la presencia de Dios en esta hora y pedirle al Señor que Él examine tu corazón. No lo examines vos. Porque el salmista iba ante la presencia del Señor y decía: examina, oh Dios, mi corazón, y mira. Porque nosotros miramos por arribita. Pero cuando viene eso, cuando lo examina el Espíritu Santo en nosotros, ahí nos trae. Y si el Señor en esta hora está en tu corazón, y si este es el momento que estás atravesando el valle del dolor, tené con sumo gozo, porque aquel que te pone el dolor, Él mismo te va a sanar. Él te va a sanar. Él va a sanar a los quebrantados de corazón. Él sana. Él sana. Él sana aún esos recuerdos que quedaron y que hoy es un obstáculo. Él está sanando en esta hora. Porque acá no es el hombre, no es la mujer. Acá no hacemos nada nosotros. Acá solamente lo hace Él. Y Él está sanando.
Él está sanando tu corazón en esta tarde. Pero no te vayas de acá con las mismas heridas tan abiertas como las que viniste, porque están tan propensas a infectarse y que haya amargura en tu corazón y que contamines a otros. Por eso examina tu corazón en esta tarde y pedile al precioso Espíritu Santo que Él nos mire, que Él examine en lo profundo del corazón y que este sea un tiempo de sanidad. Este es un tiempo de sanidad, porque Él está listo para sanar. Él está listo para sanar tu corazón, para traerte libertad. Por eso en esta mañana, en esta tarde, fíjate, si tenés falta de perdón en tu corazón, este es el momento y este es el día de ser libre y de perdonar. Perdonar a aquellas personas que te lastimaron. Perdonar a esas personas que te injuriaron y que hablaron palabras violentas. Perdonar a aquellas personas que no actuaron como vos creías que deberían haber actuado. Perdoná en esta tarde. Perdoná. Porque esos son puertas al diablo. Y tu vida no encuentra la paz y no está encontrando la dirección por eso. Por eso, Espíritu Santo, en esta hora, Dios, venimos delante de ti con toda humildad en nuestro corazón, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el Dios de todo, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que hace las cosas, tú eres el Dios que larga una palabra y cambia todo. Tú eres ese Dios que con solo una palabra se produjeron los mares, se produjo el sol. Solamente una palabra tuya lo hizo. Te reconocemos como el único Dios y Señor de esta casa. Te reconocemos, Señor. Pero en esta hora, Señor, vamos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos examines. Examina mi corazón, oh Dios, y mira. Mira cómo está en este día mi corazón. Mira, Señor, si hay heridas que todavía no están siendo sanas. Mira, Dios, si hay falta de perdón hacia nosotros mismos por el pecado que cometimos. Y trae en esta hora la confirmación, Espíritu Santo, en el corazón, que lo que tú perdonas nunca más te vuelves a recordar. Porque es quitada la culpa y limpio tu pecado, así como se lo dijiste al profeta. Padre, volvemos, Señor, de todo nuestro corazón a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Pero, Señor, te pedimos perdón por cada oración y por cada palabra violenta que hemos hecho nosotros, Señor. Aún en esos momentos de dolor, aún en esos momentos de incertidumbre, de no entender lo que pasa. ¿Cuántas veces, Señor, vamos y lanzamos palabras violentas contra ti? Por eso en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por tenerte en un lugar entristecido y no darte la libertad. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Te pedimos perdón por acumular en nuestro corazón pecados. Esos pecados que son del ámbito privado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, en esta hora. Te pedimos perdón.